que ahora lo que me importa es medir de acá, patita negativa, y acá, patita positiva, ¿vale? Y todo esto lo vamos a tomar como un todo. Se va a llamar voltaje de colector, ¿vale? Entonces, si se dan cuenta, tenemos ahora unido a la fuente, tenemos una cosa, tenemos dos cosas y tenemos tres cosas. ¿Sí captan la idea, muchachos? No, ¿Mande? no. No, bueno, lo vamos a poner aquí. Entonces, siguiente, vamos a ponerlo aquí. Siguiente inciso es el Espera, inciso. espera un ratito. ¿Mande? Ok, gracias. Es que no le había tomado captura. Bueno, de todos modos, Jorge, se los voy a pasar en PDF. Sí, pero yo tengo un cuaderno virtual. Ah, bien, Tengo todo. bien. Entonces, ¿puedo cambiar de página, muchachos? Bueno, por mí ya sí. Sí. Ok. Sí, profe. Bueno, ok, muchachos. Entonces, siguiente inciso, muchachos. El inciso número D, voltaje de colector. Recuerden, tenemos el transistor, tenemos una pata y tenemos otra pata, ¿no? Este es colector, este emisor y este es base, ¿vale? Si yo mido acá con un multímetro, ¿vale? Tengo la punta positiva, la punta negativa. Si yo mido acá y con respecto a acá, yo estoy sacando un voltaje que se llama, que va de colector ion emisor, ¿vale? Hasta ahí todo bien, muchachos. Sí, eso sí. Recuerden, el Ese era el punto multímetro, C. ándale, el multímetro me saca un voltaje diferencial, por eso es que se llama diferencia de potencial al voltaje, ¿vale? Porque aquí hay un cierto voltaje y aquí hay otro cierto voltaje. Entonces, la resta de este voltaje menos este otro voltaje es el voltaje de colector emisor, ¿vale? Bueno, entonces, miren, para el inciso número D nos está diciendo que saquemos el voltaje de colector. Nosotros vamos a redibujar. Tenemos por una parte, vamos a dibujar aquí. Tenemos por una parte una resistencia de colector, ¿vale? Que va metida a su vez a una terminal positiva de una batería, ¿no? Que es BCC, le pusimos a esa batería. Y que esa batería tiene un cierto valor. Y este pin del emisor va a una resistencia que se llama resistencia de emisor, ¿vale? Entonces, si me están pidiendo sacar el voltaje de colector, como no hay otro índice acá que me diga o que lo relacione con algo, es voltaje colector con tierra, ¿vale? Entonces, ¿qué significa? Vamos a sacar nuestro aparato y multímetro, medir de acá, del pin de colector, a tierra, ¿vale? Hasta ahí, muchachos, ¿sí le entienden? Entonces, cuando me diga voltaje de base, solamente así, es medir de acá con respecto a tierra, ¿vale? Si me dice sacar el voltaje de emisor, es de aquí, ¿vale? Con respecto a tierra, ¿vale? Si yo no tengo seguido otra palabra, por ejemplo, si tuviera voltaje emisor colector, yo no estaría midiendo un diferencial, ¿vale? Solamente me interesa meter en el multímetro la patita roja al colector y la patita negra va a tierra, ¿vale? No vamos a sacar ningún diferencial, solamente estamos midiendo del punto específico del colector con respecto a tierra, ¿vale?
Eso sí me hubiera gustado que se los enseñara en el laboratorio, muchachos, para que ustedes vieran, pues, a lo que me estoy refiriendo. De todos modos, miren, afortunadamente, y gracias al destino, tenemos este de Proteus. Y Proteus, me acuerdo haber guardado la práctica que hicimos. San Proteus, aquí está. Fíjense, para que vean de lo que les hablo, chicos. Vale. Vamos a eliminar acá. Vamos a eliminar este y vamos a eliminar esto. Miren, si yo le doy play al circuito, pues ya está funcionando, ¿no? Entonces, miren, voy a sacar un voltímetro, ¿vale? Para que vean. Si yo mido de acá, ¿vale? Con respecto a tierra, bueno, vamos a meter aquí otra pieza. Vamos a meter una resistencia, muchachos, para que sea, conozcan lo que yo les pretendo decir. ¿Sí se unió o no se unió? Ah, sí se unió. Okay. Si yo saco, por ejemplo, el voltaje que hay de colector emisor, miren, voy a tener yo este valor, 5.56, ¿vale? Ojo. Ahora, ¿qué pasa si me interesa nada más el voltaje que hay en donde? Vamos a dejarlo, este valor, ¿qué valor tenemos aquí? 580, ¿no? Vamos a dejarlo igual en 580 para que vean el efecto. Vamos a medir de nuevo acá, ¿vale? No se puede cablear. Ok, bueno, fíjense, ¿eh? Si yo mido de acá a acá, tengo un voltaje de 5.18, ¿vale? Entonces, ¿qué quiere decir? Eso es voltaje diferencial. Cuando yo tengo una diferencia de voltajes, miren, vamos a sacar una punta de voltaje que me va a dar una lectura acá y me va a dar una lectura acá, ¿vale? Si yo lo simulo, tengo, miren, 7.59, ¿vale? Esto es el principio de medición de un multímetro, muchachos. Eso ya lo debieron de haber visto con su maestro Eusebio, ¿vale? Entonces, recuerden, lo que hace aquí internamente ¿cómo se llama? El multímetro es la diferencia de ¿quién? De 7.59 menos 2.41, ¿vale? Hasta este punto sí me están captando, muchachos. Sí, sí. Ok, bueno, entonces me está dando un diferencial de voltaje colector a voltaje emisor, ¿vale? Ahora, ¿pero qué pasa si yo hago lo siguiente, chicos? Si a mí nada más me interesa el voltaje que hay en el colector, yo mido con mi puntita del multímetro, la puntita positiva la marco aquí en el colector y la otra la mando a tierra, ¿vale? Yo voy a tener una lectura ya mayor, ¿ya ven? Ya va a ser la caída de tensión que yo tenía de 5 y fracción más el voltaje que yo tenía acá, ¿vale? Se dan cuenta, ¿no? Que donde yo mida, tengo yo diferentes lecturas, ¿vale? Entonces, Simplemente no se le resta lo que estaba ahí, ¿no? ándele, muchachos, no se le resta, ¿vale? Lo que pasa es que se le va a sumar el valor del voltaje colector emisor más el valor de voltaje que tenga esta resistencia, ¿vale? Es la suma de estas dos, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo hago la resta de 7.59
menos, estoy midiendo con respecto a tierra, y tierra es 0. Se conserva ese mismo valor. ¿Sí me entienden, muchachos? Sí. Sí, a eso te refieres con tres cosas, ¿no? Lo de uno, dos, tres, pues. Cuando Ok, pusiste. bueno. Sí, con eso me refería a 1, 2, 3. Entonces, miren, de lo que le comentaba, ¿no? Entonces, si voy a medir el voltaje del colector, solamente va a ser, miren, aquí está un cochinero ya hecho. A ver. Entonces, si voy a medir yo ese voltaje de colector, ¿sí? Voy a asumir que estos dos son uno solo, ¿no? Es una cosa, ¿vale? Entonces, ¿quiénes conforman este circuito, esta malla? Ya solamente es cosa número 3 y cosa número 2, ¿vale? Entonces, ¿qué nos dice la ley de Kirchhoff? Que la caída de tensión en todos los elementos conectados a la fuente es igual a lo que nos suple la fuente, ¿vale? Entonces, ¿qué quiere decir? Que estos 20 volts son igual a voltaje de resistencia del colector más la sumatoria de este más la sumatoria de este. ¿Vale, chicos? Y ya ahí ya podemos encontrar esto. Entonces, se los voy a poner ya de una manera un poco más bonita acá. Miren, esto es como cuando quieren aprender, yo creo que cálculo, ¿no? Cálculo diferencial o integral, ¿no? Que a veces el problema no es en el cálculo, ¿no? Porque el cálculo son fórmulas. Entonces el problema, pues a veces es en álgebra, ¿vale? Entonces igual, aquí para, a lo mejor, si algunos tienen problemas o dudas en comprender, no es en transistores, ¿no? A lo mejor es en algo pasado, ¿no? En las clases que tuvieron pasado, ¿no? Porque tuvieron de enseñarle análisis de circuitos eléctricos, ¿vale? Entonces, vamos a tener en consideración eso. Entonces, si recuerden, si no lo saben, pregúntenme, muchachos. Con mucho gusto yo les resuelvo la duda. No importa que nos tardemos un poquito más, pero de que se van sin duda, se van sin dudas. ¿Vale? Entonces, Ahí el aguas. BCC es como si iría conectado a tierra, ¿no? Ahorita vamos a ver. Aguas. Voy a medir con respecto a acá y tierra. ¿Vale? ¿Sí? Entonces, vamos a sacar, miren, vamos a sacarlo que el voltaje de BCC es igual a, recuerden, vamos a analizarlo así, es igual a la caída de voltaje en la resistencia del colector más la caída de voltaje en el colector emisor más la caída de voltaje en resistencia emisor. ¿Vale? Vamos a despejar nada más. Vamos a despejar BCE. BCE nos va a quedar que es BCC menos BRC menos BRE. ¿Vale? ¿Hasta aquí alguna duda o pregunta, muchachos? Entonces, a ver. Ay, confundí esto. Es voltaje de colector nada más. Ay, una disculpa, chicos. Ya estaba resolviéndoles el mismo. No sé por qué pensé que era Ah, lo voltaje que le iba a colector decir, emisor. que para qué. Ajá, sí. Entonces, miren, entonces vamos a tomarlo como lo siguiente, ¿no? ¿Cómo podemos tomarlo? Vamos a identificar este. Tenemos ABCC, ¿vale? Coma, vamos a identificar este. Tenemos BRC, ¿vale? Y vamos a identificar este punto que nosotros queremos saber, ¿vale? Que es voltaje colector, ¿vale? ¿Sí? Entonces, lo que les comenté, vamos a redibujar el circuito. Tenemos aquí la resistencia, ¿vale? Tenemos aquí una cajita negra, ¿ok?
esa cajita negra envuelve a quién? Al voltaje colector emisor y al voltaje de resistencia emisor. Y esa cajita negra va a ¿dónde? Va a tierra. Y estos van a tierra, ¿no? Este tiene polaridad más menos y este tiene polaridad, ¿vale? Este es BCC y este es BRC y esto es BC, ¿vale? Hasta aquí, chicos. ¿Alguna duda, pregunta? No, creo que no. Entonces sí es como le dije, que está conectado a tierra a la fuente. ¿Cuál conectado a la Tierra a la fuente? ¿Esta? No, BCC. Ah, sí, pues, porque si no tenemos tierra, pues obviamente no vamos a tener flujo de corriente. Recuerden, miren, aquí como les aparece el autor es nada más un solo pin, pero pues, es que el autor ya como que, bueno, hasta este punto está bien, ¿no? Porque ya ustedes ya debieron de tener en consideración, pues que si tengo un pin de positivo, por obvias razones, todos los pines que sean de tierra son de la misma fuente, ¿vale? ¿Y ahí por qué juntó el BCE con el BRC? Ah, porque les dije que todo esto, el voltaje de colector es la suma de este más la suma de este. Como lo vemos aquí, ¿vale? Chécate, ¿eh? Voy a sacar esta punta de prueba y voy a medir acá, ¿vale? Sí, sí, Este sí, es el sí, ya voltaje, me acordé. ¿vale? Entonces, el voltaje de colector es una punta positivo del multímetro y la otra punta tierra, ¿vale? Entonces es la suma de ¿quién? Del 2.51 más el diferencial que tenemos aquí, que era como 5, ¿sí te acuerdas? Sí, sí, sí. Ok, entonces por eso es el voltaje colector. Entonces, pues ya lo modelamos como toda una cosita, ¿no? Porque ya involucra el voltaje colector emisor y el voltaje de la resistencia emisor, ¿vale? Por eso es que en este apartado ponemos una cajita negra y aquí ya ponemos el voltaje colector emisor y el voltaje de la resistencia de emisor. Oye, ahí está. ¿Vale? Hasta aquí, chicos. ¿Alguna duda, pregunta? Entonces, ya aplicamos ley de Kirchhoff de voltaje, ¿vale? Que el voltaje de fuente es igual al voltaje de la resistencia de colector más el voltaje de colector, ¿vale? Porque esto ya se llama voltaje de colector. Y voilà, muchachos, el voltaje de colector, ¿a cuánto es? Pues es BCC menos BRC, ¿vale? Y BC es igual a BCC menos, ¿a cuánto equivale BRC? Pues es IC por RC, ¿vale? Hasta aquí terminamos el inciso número D. ¿Alguna duda, pregunta, chicos? Creo que no, profe. ¿No? Ok. Ok, bueno. Muchachos, ¿sí me están entendiendo todo lo que les voy diciendo? Pues sí, profe, vaya. De hecho, sí, un poco mejor que la otra. No, pues sí, mucho mejor, ¿no? La Ay, otra nos vez quería yo creo... dejar tarea. Sí, por eso les digo, o sea, es que esto se ve como una materia, pues, y la materia como tal, pues se llama diseño con transistores, ¿no? Desde las cosas más básicas, ¿no? Que aburren láminas y láminas y láminas de cómo es un transistor, cómo funciona un transistor, el modelo equivalente del transistor y un montón de cosas. Entonces, pues, como es la clase de electrónica de potencia y estamos viendo transistores, pues tenemos que abordar de manera muy rápida. Pero por eso le dije, en la clase que ustedes vieron de electrónica, o no sé cómo se llama su materia, se llama electrónica, ingeniería electrónica, ¿no? Ah, ingeniería electrónica. Esto, muchachos, lo debieron de haber visto, ¿vale? Y Yo no. Ujú. pues estaba buscando los ejercicios, los que había hecho, y sí, sí lo hicimos. Vale.
Entonces, en la clase de electrónica, pues tuvieron que haber tenido ya los conocimientos, pues, de qué es HFE, ¿no? Inclusive su maestro les debió haber enseñado que, las gráficas de Bode o las gráficas de fase para interpretarlo, ¿no? Porque a la hora que ustedes diseñan, no es nada más, pues sí, pues voy a manejar 1 kilohertz, ¿no? Y voy a manejar 5 volts, y ya, ¿no? Inclusive, en las gráficas de Bode del transistor, nos dice hasta qué cierto punto es estable el transistor y en qué punto va a ser inestable, ¿vale? Y en qué punto me voy a poder amplificar esa señal y hasta qué punto esa señal se va a amplificar pero va a estar recortada, ¿vale? Con recortada aquí le quiero decir, a lo mejor que si esta es mi barrera y esta es la señal que voy a amplificar, solamente yo voy a tener de efectivo esto, ¿vale? Esto quiere decir que mi señal de salida pues va a estar algo así, va a estar chata, ¿vale? ¿Por qué? Porque nos está limitando físicamente el transistor. Hay un montón de cosas que, como les digo, ya pues debieron de habérselos explicado, pues, pero no hay problema, o sea, si tienen dudas, igual se los explico. Bueno, entonces, eso es el inciso número D, ¿vale? Vamos con el inciso número E, ¿vale? Es un cuento de no acabar, muchachos, pero se los tengo que dejar explicado, tan siquiera para que ya lo tengan en sus notas, ¿no? Cómo va pasando todo esto paso a paso. La siguiente clase ya no lo vamos a hacer un poco más tedioso, vamos a hacer 2 prácticas, para que estemos no solamente arrastrando el lápiz, ¿no? Sino que también dibujando o haciendo el esquemático en el simulador. Vamos a hacer una práctica, miren, les tengo preparada una práctica de un LDR, ¿vale? Vamos a hacer un sensor de luminosidad, igual con transistor, y vamos a hacer un sensor de luminosidad, pero controlando un relevador, ¿no? Y activando un motor a la salida, ¿vale? Para que la siguiente clase ya estemos más prácticos. Entonces, la que sigue la siguiente clase ya no vamos a ver transistores, ya vamos a ver, creo que triacs. Entonces, les voy a explicar algo de triac, vamos a resolver un ejercicio matemático con triac y de ahí vamos a posteriormente a hacer simulaciones o prácticas virtuales de triac, ¿vale? Lo que me interesa, chicos. Sí, que no solamente hagan prácticas o armen por armar, ¿no? Sino que recuerden que todo esto tiene unos principios. Igual, con amplificadores igual. Bueno, chicos, entonces vamos a continuar. Tenemos el siguiente inciso. El siguiente inciso es el inciso número E, ¿no? Sí, número E. El inciso número E nos pide voltaje en el emisor, ¿vale? Entonces, obviamente, si tenemos voltaje en el emisor, es más, no sé si lo podemos poner acá. Miren, vamos a modelar de nuevo, ¿no? Vamos a reescribir. Este es más, este es menos. Tenemos aquí en la parte nuestro transistor, este es el colector y este es el emisor, ¿no? Tenemos una resistencia que va a tierra, esto pues va a tierra, ¿vale? Y tenemos la resistencia de colector, ¿vale? Resistencia de colector, resistencia de emisor, el voltaje de fuente, ¿sí? Si nos está pidiendo nada más voltaje de emisor, es porque yo voy a estar midiendo de acá, ¿con quién? Con respecto a tierra, ¿vale, muchachos? Sí, sí. Entonces, pues aquí prácticamente es el voltaje de la resistencia, ¿no? Porque si medimos de este punto con respecto a tierra, pues estamos midiendo también el voltaje de la resistencia, ¿vale? Entonces, pues, ¿qué puede ser? Ley de Kirchhoff de voltajes, ¿no? Tenemos el voltaje de fuente es igual a la caída de tensión
en la resistencia del colector, más la caída de tensión en colector emisor, más, ¿quién? El voltaje en la resistencia de emisor. Si se dan cuenta, estos valores ya los calculamos, ¿vale? Entonces, podemos asumir lo siguiente. Vamos a asumir lo siguiente, que el voltaje de emisor, miren, el voltaje colector emisor es igual al voltaje colector menos el voltaje del emisor, ¿vale? ¿Esto cómo me puedo dar cuenta? En un multímetro, ¿vale? Me interesa que aprendan, muchachos. Miren, yo voy a medir con respecto acá y con respecto acá, ¿vale? Voy a sacar otro, ¿vale? Con respecto acá y con respecto acá, ¿vale? Y voy a sacar un último que me va a estar midiendo con respecto acá y con respecto a tierra, ¿vale? Entonces, miren, si yo mido el voltaje... Creo que lo conectó mal, profe. No, sí, está a tierra. No, Todo eso está está... bien. No, sí, sí está. Entonces, miren, si yo mido el voltaje de colector, es el pin de colector a tierra. Si yo mido el voltaje diferencial de colector emisor, es la resta de lo que me marca el colector menos la resta de lo que me marca el emisor. ¿Vale? Hasta ahí. ¿Capish, muchachos? Sí, profe. Eso ya. Ok, chicos. Entonces, si me gusta. Entonces, el voltaje colector emisor es igual a la resta del voltaje colector menos el voltaje del emisor. ¿Y estos qué? Ya los hicieron. Ya calcularon voltaje colector emisor y ya calcularon voltaje colector. Entonces, simplemente, ¿cómo va a quedar? Voltaje de emisor es igual a voltaje colector menos voltaje de colector emisor. ¿Vale, chicos? Y ahí tenemos la ecuación, ¿no? Para encontrar el inciso número E. Si ven que vamos teniendo como una secuencia, ya ahora sí ya no vamos a estar resolviendo un montón de cosas, ¿no? Ya en base a lo que tenemos ya resuelto anteriormente, nos va a ayudar. Ahora, seguimos, chicos. El otro inciso. Bueno, voy a marcarlo acá. El otro inciso, el F. ¿El F qué nos mide? El voltaje de base. ¿Sí? El voltaje de base, ¿a qué es igual, muchachos? Bueno, vamos a tener nuestra tapa de entrada. En la tapa de entrada, si recuerdan, tenemos una resistencia de base que va conectada. Este pin del colector está abierto, ¿vale? Tenemos, recuerden, como estamos compartiendo la misma fuente de alimentación, este se llama VCC, ¿vale? Y aquí tenemos un pequeño voltaje, ¿no? Un más menos que se llama voltaje base emisor. Y aquí tenemos otro, ¿no? Que se llama voltaje de resistencia de emisor, que es igual al voltaje de emisor, ¿vale? Entonces, ley de Kirchhoff de voltaje, ¿sí? Para esta malla, tenemos que VCC es igual a esta resistencia de base, igual esto es voltaje de resistencia de base, ¿sí? Entonces es igual al voltaje de la resistencia de base más el voltaje de base emisor más el voltaje de ¿quién? De emisor, ¿vale? Entonces, si lo que nos están pidiendo es nada más el voltaje de base, ¿sí? Podemos sacar la diferencia, ¿no?
voltaje de base emisor es igual a 0.7 volts, ¿vale? Voltaje de base emisor es igual a, ¿sí? Si yo agarro un multímetro y mido base emisor, va a ser la diferencia del voltaje de base menos el voltaje de emisor. ¿Vale, chicos? Entonces, el voltaje de base, ¿a cuánto equivale? Pues a la corriente de base por la resistencia de base, ¿sí? Y este voltaje de emisor ya lo van a tener calculado acá, ¿vale? Ustedes más van a sustituir, ¿vale, chicos? Entonces, lo único que tienen que hacer para sacar el voltaje de base es, ¿vale? Recuerden esta ecuación. Despejamos. Voltaje de base es igual a voltaje de base emisor menos el voltaje de emisor, que es igual a, recuerden, ustedes tienen el valor de 0.7, que es ¿qué es ese valor? Que es el valor del voltaje del diodo, ¿vale? Entonces, con eso ya van a tener el inciso número F. ¿Vale, chicos? Sí. Entonces, siguiente. La última que nos piden es el voltaje de base colector. ¿Vale? ¿Qué nos están pidiendo? Nos están pidiendo nada más este pin, ¿vale? Yo pongo un pin acá, de base aquí, ¿vale? Yo tengo el multímetro. Entonces pongo el puntito aquí, el positivo, y pongo el negativo, ¿no? El positivo va a la base, ¿sí? Y el negativo va al colector, ¿vale? Entonces, ahí si se dan cuenta, tenemos un diferencial, chicos, ¿vale? Para el inciso número G. Si yo estoy tratando de sacar el voltaje de base colector, es la resta del voltaje de base menos el voltaje de colector. Y listo. El voltaje de base, ya lo quedó acá. El voltaje de colector, ya lo obtuve, ¿dónde? En la anterior, ¿vale? Nada más sustituyen esos valores, ¿sí? Y voilà. Eso es el inciso número G. Entonces, tarea. ¿No daría negativo eso, profe? Porque el de base es muy chiquito. Bien. Estás entendiéndole, ¿eh? Estás entendiéndole. Sí te das cuenta, ¿no? Sí, sí, sí. Bien, bien, excelente, excelente. Eso me gusta que estás entendiéndole. Entonces, muy bien, ¿eh? Recuerden, sí. Pero sí está Eso bien vas- dicho así, o Sí, sea, sí, siempre se está pone bien. el de, ahora sí que si es voltaje de base colector, se resta el de base menos el colector. Si fuera de colector Sí, emisor, se resta el de colector menos el de emisor. sí. Ah, ok. Así está bien. ¿Vale? Es muy bueno que ahorita están, ¿cómo se llama? Aprendiendo todo lo que les estoy mostrando ahorita. Bueno, entonces, tarea. ¿Cómo se le llama a esta acción? ¿Simular? Sí, simular. Pero también los valores que vienen aquí, miren, acuérdense que esta es resistencia de base, resistencia de colector, resistencia de emisor, y ya tenemos la beta. Sustituir, ¿no? Sustituir las ecuaciones resueltas con los valores del ejercicio de la figura 4.23, ¿vale? Los valores que están en esta figura los van a sustituir. ¿Dónde lo van a sustituir? Pues en todas las ecuaciones que estuvimos haciendo, ¿vale? ¿Va a subir esto que hicimos hoy, profe? Sí, se los voy a dar.
Entonces, miren, muchachos, si ustedes sacan el 2N2222A, miren, aquí rápido, sí tienen un minuto nada más, ¿verdad? Para que yo les muestre algo nada más, para que encuentren. Vamos a eliminar esto, vamos a eliminar esto, vamos a eliminar esto y vamos a eliminar esto, ¿vale? Pues con que nos digas la beta, ¿no? Y ya, con eso ya. Sí, la beta, ¿vale? Entonces la beta es la corriente colector entre la corriente de base. Simulamos. ¿Cuánto me da? Acá. Ay. Me alegra que estén aprendiendo, chicos. Entonces, ¿cuánto me da? La corriente de colector es 4.14 por 10 a la menos 3 entre 1.921 por A la 10 menos 5. a la menos 5. ¿Vale? Beta, 215. Si ocupan este transistor, ¿vale? Se O lo voy sea, a colocar acá. Literalmente solo dividió la corriente de base Así entre es. la de Es- colector. Sí. Así es como les dije, cómo encontrar Va. la beta de ese transistor de manera rápida. Entonces, en las fórmulas metemos 215 en vez de 50, ¿no? Sí, aquí, nuevos valores, beta 215, ándale, ya no 50, ¿eh? Estos lo reemplazan, ¿vale? Sí, perfecto. Recuerden, transistor 2N 22A, 22. Ah, ¿vale? Dale, profe. Dale, chicos, ahorita les mando este PDF ¿Para cuándo, profe? para el sabadito. Va. Ah, pero ¿cómo le hacemos? ¿Le mandamos puras fotos o un Sí, documento? pura o cómo? foto, pura fotos, hágalo bonito, profe. legible y le toman, lo escanean, yo qué sé, pero que se vea bien, ¿vale? ok, pero para la Va. actividad 2, ¿es esto? ¿A esa liga o cómo? Ajá, esa actividad 2, ¿no? Ajá, actividad 2. Ah, va. Va. Entonces lo subimos a esa liga. Sí, a esa liga, chicos. Igual, Bueno. recuerden, una rúbrica ahí sencilla de reporte. ¿Listo? Y Sí. de la práctica le mandamos captura que se vea que